sucede que el diálogo con el pueblo, con los sectores más amplios, lo he mantenido. Porque también en el transcurso de esta semana conversé con dirigentes campesinos y conversé con dirigentes sindicales de una de las empresas que ha sido intervenida. Este ha sido, no diré el esfuerzo, la tarea que hay que cumplir. Además, los partidos mantienen a través de sus organizaciones contacto con la masa. Y además, siguen funcionando los comités de la Unidad Popular. Algunos con una actividad seria, otros vegetan un tanto. Pero en el fondo, nuestra gran posibilidad es precisamente reactivar esos comités y hacer que los partidos no pierdan el contacto con la masa. Yo no pienso perder. En la próxima semana me iré, por ejemplo, al COU para conversar con mis compañeros, para hacerles ver su responsabilidad, para señalar que obreros, empleados y técnicos chilenos tienen la obligación de entender que el sueldo de Chile es el COU, que tienen que producir más, trabajar más, adecuar las técnicas a su capacidad y a la realidad chilena. Porque indiscutiblemente, si nosotros no aumentamos la producción, si no somos capaces de cumplir las metas que nos hemos trazado, que representan un incremento más o menos de un 26% en relación con el año pasado, todo nuestro presupuesto se nos viene abajo. De allí, usted comprenderá, señor Rossellini, la importancia que tiene de elevar la conciencia política de los trabajadores, el hacerles entender cómo ellos, y de ellos, depende la revolución, cómo ellos son el factor fundamental. Salvador Allende entregó la responsabilidad del desarrollo de Chile a los trabajadores. Entendía que ellos, a partir de su experiencia, eran capaces de manejar las empresas y eran capaces de aumentar la producción de Chile para tener los excedentes necesarios que pudieran permitir su redistribución y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables del país austral. Para ello, partimos del análisis de los folletos del Partido Socialista de los años 70 y 71. Empezamos con los antecedentes sobre el desarrollo chileno del 60 al 70, donde hacen un análisis de la evolución de la ocupación en el sector. Al comparar los antecedentes del censo industrial del 57 con los resultados del precenso del 67, se obtiene un aumento en la ocupación de 76.9% en los establecimientos que ocupan 5 o más personas, cifras que indudablemente sobreestima el aumento real, ya que es levemente superior al incremento de la producción en dicho periodo. Productividad por tipos de industria. La productividad de la mano de obra ocupada en la industria tradicional refleja un incremento del 10% en el año 1970 con respecto de 1960 y para el periodo en promedio es del 21.7. El nivel más alto se alcanzó en 1960 durante el gobierno de Alessandri, donde el ingreso llegaba a ser de 22.9 escudos de 1965. Esta cifra indica un aumento en relación al 60 de solo 13.9% y respecto al año anterior de 9.6. Ese incremento es un reflejo de una leve recuperación económica existente en este año, que se indica a través del crecimiento de 11.3% alcanzado por el valor bruto de la producción industrial en este año, o sea 1970, 2 meses del gobierno popular, y que en el valor absoluto equivale a 1.228 millones de escudos de 1965. Es importante un dato que informa el censo y es el aumento de la ocupación de los grandes establecimientos, para los cuales hay menor posibilidad de error por omisión censal. Es difícil olvidar o pasar por alto las grandes superficies, especialmente en el caso de las industrias de bienes de consumo durable y de capital, donde se pasó del 35 al 38%, es decir, prácticamente 35 al 38% de 1970 contra el 13% de 1960, es decir, se triplicó el empleo en ese rubro. Las empresas deben pasar a manos de los trabajadores, sobre todo las empresas del sector social. El presidente Salvador Allende
empieza una conversación directa, hablar directamente con los trabajadores. El Partido Socialista emite un folleto, sí, una pequeña publicación sobre la visita que llamó En la Ruta del Chile Nuevo, la empresa nacional de petróleos, de la cual extraemos tres puntos que son claves. La responsabilidad del trabajador. Cuando la Central Unitaria de Trabajadores firma un compromiso con el Ejecutivo, en este compromiso se establecen las bases esenciales sobre las cuales se va a realizar la política de reajustes. Y cuando además este compromiso se establece que el acuerdo es parte de una gran conciencia que los trabajadores demuestran al señalar que los reajustes son solo una parte mínima del gran compromiso que implican las transformaciones en lo político, en lo económico y en lo social. Estamos observando sin discusión algo que es nuevo y que es además extraordinariamente importante señalar. Es decir, los trabajadores ya no solo buscan una mejora salarial, sino influir directamente en las políticas del país. Es lo que les ofrece y no solo eso, sino les exige el compañero presidente Salvador Allende. Respuesta al llamado del gobierno. Y cuando el que habla como presidente concurre al carbón y allí al decirle a los trabajadores que ellos, el pueblo de Chile, son los dueños ahora de la determinación del gobierno de las minas carboníferas de Lota Schwager y señala que deben producir no 3.200 toneladas diarias, sino 4.700 para poder financiar la empresa y se encuentra como respuesta el aplauso más fervoroso y entusiasta de parte de los trabajadores es que indiscutiblemente ellos, a pesar de su vida sufrida dramáticamente dura, están dispuestos a un sacrificio mayor, porque entienden que esto es en beneficio de Chile y del pueblo y de sus familias. Lo mismo ocurre en el cobre, donde la mayoría de los que allí laboran expresaron su decisión, sin reticencias, de apoyar la nacionalización que este gobierno llevará a cabo a través de una reforma constitucional dentro de los conceptos esenciales de nuestra soberanía y de nuestra dignidad nacional. Cuando el salitre, industria quebrada por la incapacidad y diría por la torpeza y la complicidad de dirigentes nacionales con el capital foráneo, cuando allí, en el salitre, como en pocas otras partes, es más duro trabajar, ya que a veces los cambios climáticos significan 39 a 40 grados a la sombra a las 12 del día. Y los trabajadores se comprometen, ya no están por su salario, están por el país. Nuestra voluntad de trabajo. He querido esta tarde, aquí en el corazón del petróleo, señalar cuál es nuestra voluntad de trabajo y de esfuerzo para insistir una vez más, primero, en la importancia que tiene el acuerdo que aquí se ha firmado y enseguida en decir que todo lo que hemos proyectado está basado en la capacidad de los que elaboran y trabajan en el petróleo, obreros, empleados, técnicos profesionales. He dicho hasta la saciedad que nosotros queremos que los profesionales no nacidos en Chile, que trabajan el cobre, el salitre, en el hierro, en el petróleo, se queden en nuestro país. Hemos dicho hasta la sociedad que los chilenos tienen que entender que antes que ingenieros del salitre, del cobre, del petróleo, del hierro, son chilenos y que por lo tanto sería inaceptable que negaran su capacidad técnica al gobierno popular, que lo único que quiere y anhela es precisamente impulsar el desarrollo industrial de la patria. En la industria, en las industrias que sean propiedad del Estado y que sus utilidades se redistribuyan a todos, está el futuro de cualquier sociedad. Así lo vio Salvador Allende y así lo vio el general Perón. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad
indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Como siempre, para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Volver a la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer los míos y yo no soy un hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. Continuamos con los documentos del Partido Socialista. En este caso, las tareas actuales de los trabajadores en el área social y mixta. Las empresas del sector social en manos de los trabajadores empezaron a producir más y esto creó la reacción de los enemigos del pueblo, que deben crear un caos económico. Ahora bien, como estos cambios económicos van contra los intereses de las clases dominantes de nuestro país, no es extraño que ellos hagan lo posible por hacer fracasar los planes del gobierno. Los enemigos del pueblo desearían acabar en forma rápida con este gobierno, pero sus planes sediciosos deben enfrentarse a un gran apoyo popular con que éste cuenta. La mayor parte de ellos teme que cualquier atentado directo contra el gobierno popular produzca una movilización combativa de una gran parte del pueblo, lo que significaría la derrota definitiva para estos sectores. Por eso, en forma muy hábil buscan a través de todos los medios posibles disminuir el apoyo popular con que cuenta el gobierno, y han sabido detectar con gran acierto el punto clave para lograr sus objetivos, la producción. Ellos piensan que el pueblo chileno no está preparado para apretarse el cinturón, que aceptaría difícilmente hacer cola para conseguir los bienes de consumo que necesita, y por eso están tratando de boicotear la producción o de no aumentarla de acuerdo a las nuevas necesidades para impedir que los planes económicos del gobierno se cumplan. Ellos saben dónde golpear. Quieren causar problemas en el terreno de la producción y de la distribución,
justamente ahora que gracias a la política económica del gobierno, los trabajadores tienen más dinero para comprar bienes de consumo. Ahora deciden que no producían porque nadie les compraba. Ahora cada vez que hay más gente que tiene que comprar, ellos no quieren producir más, porque así causan problemas al gobierno. Se trata, como decíamos, de hacer fracasar al gobierno de cualquier manera. La respuesta de los trabajadores: producir más participando en la administración de las empresas. Para que los trabajadores de las áreas estatal y mixta podamos responder al desafío de los enemigos del pueblo, es decir, para que podamos aumentar la producción e impedir que los reaccionarios logren producir un caos económico, debemos sentirnos responsables de la puesta en marcha de la industria en que trabajamos. Debemos dejar de ser simples engranajes deshumanizados que se limitan a cumplir decisiones tomadas por otros, impuestas desde arriba. Los trabajadores debemos crear mecanismos que nos permitan participar en la toma de decisiones de la empresa, mecanismos que nos permitan volcar en el proceso productivo toda nuestra iniciativa y capacidad creadora. Al tomar los trabajadores un papel protagónico en la dirección y administración de las empresas, de las áreas sociales y mixtas, solo estaremos creando las mejores condiciones para ganar la batalla de la producción contra el desafío de los reaccionarios, sino que al mismo tiempo estaremos dando uno de los principales pasos para eliminar las estructuras capitalistas e irlas reemplazando por las estructuras de tipo socialista, preparando con ello el camino para ganar la gran batalla de la liberación del trabajador que se ha iniciado en nuestro país. Elevar las condiciones de vida de la clase trabajadora y de los trabajadores de la empresa mediante remuneraciones, salud, educación, recreación y reposo. Ese es el primer objetivo. El segundo, invertir en la propia industria, mejorar los equipos y maquinarias, desarrollar la industria para tener más producción. Y tercero, desarrollar la estructura productiva del país, creando nuevas industrias que den ocupación a los cesantes y a los jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo. Cuarto documento que veremos es la vía chilena al socialismo, el funcionamiento de las empresas del área social. El gobierno actual recibió una economía, si no totalmente detenida, con un ritmo de desarrollo excesivamente lento. Chile, como otros países de América Latina, era un país dependiente económicamente de los monopolios extranjeros y la economía chilena aportaba más a las corporaciones extranjeras que lo que recibía de ellas. La economía chilena funcionaba en un esquema de economía constreñida donde, por ejemplo, en la agricultura se da una producción limitada con precios altos y así los empresarios latifundistas obtenían grandes ganancias. Sucedió lo mismo en la industria y el comercio, donde no se ocupaba el 100% de la capacidad instalada para así mantener una producción limitada y poder obtener precios altos, y a través de ese mecanismo conseguir grandes excedentes. De esta manera, los trabajadores sufrieron un deterioro paulatino, lento, pero seguro de sus ingresos reales. Por esta razón, el gobierno planteó su esquema de otro modo, ya que los trabajadores en sus congresos venían reclamando una política antiinflacionaria real y no formal. En la lucha contra la inflación, los gobiernos anteriores nunca la enfrentaron sobre la base de modificar la estructura de la economía, sino más bien sobre la base de adopción de medidas en la superestructura de la misma. Los trabajadores plantearon que para dar una batalla a fondo contra la inflación era indispensable adoptar algunas medidas básicas. La participación de los trabajadores se entiende como una participación en los mecanismos económicos de producción y de comercialización de las empresas y servicios, pero no la entendemos solo limitada al área económica, sino como una participación multifacética que va desde la constitución de un modesto comité de producción en una sección de una empresa hasta la administración de la misma empresa, desde la preocupación por aumentar la producción y la productividad hasta la planificación regional y nacional de la economía, es decir, la entendemos como una participación en toda la vida económica y social del país. Es sobre esta base que se vienen desarrollando las diversas formas de participación en el sector industrial del área social y del área mixta, y han entrado a construirse comités de producción en la base y a elegirse a los representantes a los consejos de administración de las empresas. En el programa de gobierno de la Unidad Popular estaba concebida el área social como un embrión fundamental
de la marcha hacia el socialismo. Sin embargo, el Parlamento acaba de aprobar una organización del área social basada en instituciones del denominado capitalismo obrero, en que establece el reparto de los beneficios, la distribución de los excedentes en los trabajadores y entre instituciones particulares que mediante mecanismos especiales de participación estarían autorizados a explotar empresas del Estado o del área de propiedad social. En otros términos, en el proyecto de la democracia cristiana que aprobó el Congreso, no hay una frontera clara entre esta área y la privada, sino que se instaura una circulación de doble dirección entre las áreas, lo que por un lado no ofrece ninguna garantía de consolidación definitiva de la propiedad social y por otro mantiene las relaciones de producción capitalistas. La toma de decisiones en el nivel de las unidades de producción es importante para definir la naturaleza del proceso económico global restante. Si resulta tácticamente irracional en estos momentos, la alternativa de la extrema izquierda, la democracia cristiana, ante la democracia cristiana, es no solo irracional, sino desorientadora y fundamentalmente inviable. El esquema demócrata cristiano aprobado por el Congreso se propone extender al sector industrial los mecanismos de organización neocapitalistas que hace unos pocos años concibió para el sector agrícola bajo la forma del asentamiento. Es decir, desde el Congreso la democracia cristiana se alió con el Partido Nacional para impedir el desarrollo legal de los procesos de la vía del socialismo chileno. Es decir, desde todos los flancos se empezó a atacar al gobierno de Salvador Allende, como veíamos anteriormente. Desde antes de su posesión, desde antes del triunfo de las elecciones, todo estaba en contra. La duración, los 1075 días que duró el gobierno, fue únicamente gracias a la decisión de los trabajadores. Por eso, y de los campesinos también. Por eso cuando llegó la dictadura, los primeros martirizados, los primeros desaparecidos, los primeros torturados, fueron los campesinos y los trabajadores. Los campesinos que se beneficiaron con la reforma agraria y se volvieron propietarios, y los trabajadores que llevaron a producir a la empresa chilena. Esta organización, esta base es tan importante para mover la política de un país, que es la única opción que tiene España de mantener o de iniciar realmente unos cambios fuertes en su sociedad. De eso es totalmente, o está totalmente convencida la ministra Irene Montero, que nos habla de la importancia de los círculos en Podemos. Para ser quien construye Podemos en la vida cotidiana, en el día a día, quien es, digamos, nuestra carta de presentación y quienes trabajan con la cotidianeidad, con los vecinos y las vecinas, con más capacidad para interactuar con las realidades concretas de cada ciudad, de cada barrio, con los vecinos y vecinas que a lo mejor se interesan por Podemos o quieren saber qué es eso de Podemos. Esos son los círculos. Los círculos son nuestra organización de base, los pies en el suelo, la herramienta organizativa sin la cual Podemos no podría estar presente en la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas de cada municipio o de cada barrio. Esa importancia tiene que traducirse en medidas organizativas que hasta ahora no se han podido implementar. Eso tiene que ver con mayor autonomía financiera, eso tiene que ver con que los círculos tienen que tener mecanismos de interlocución directa con los órganos municipales, y nosotros ahí hacemos una apuesta seria, pero no solo con los municipales, planteamos también que haya representantes directos de los círculos en el Consejo Ciudadano Estatal, 4 representantes, 2 parasectoriales y 2 paraterritoriales, es decir, claro que hay muchas medidas concretas que tienen que implementarse, yo te he nombrado algunas de ellas que creo que son importantes, pero creo que la lógica es, los círculos son los pies en el suelo de Podemos, son la condición de posibilidad para que Podemos exista en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad de este país, y que por lo tanto sea también como la esponja a través de la cual Podemos ofrece cosas a la comunidad y a la vez recibe cosas de la comunidad, de las organizaciones de la sociedad civil, de los actores sociales que estén operando en el barrio, de los vecinos y vecinas que tengan un problema y quieran organizarse para resolverlo. Es nuestros pies en el suelo y el corazón de Podemos de alguna manera, ¿no? En ese sentido se relaciona mucho con la iniciativa Vamos, de construir fraternidad popular, de construir poder popular,
en lo más apegado a la vida cotidiana de la gente, y allí donde la gente tiene una necesidad, tiene que nacer un derecho. El siguiente documento es la nueva moral para el trabajo del Chile Nuevo, una intervención del doctor Allende. Aquí se refiere al llamado que le hace a los trabajadores del sector público. Conciencia de nuestra realidad. El compañero Allende en su intervención hizo ver lo importante que es para la marcha del país el conocimiento de los problemas nacionales y de nuestra realidad por parte de quienes ejercen cargos de alta responsabilidad, como son los jefes de servicios públicos. Al respecto dijo: piensen ustedes que los médicos sostenemos que se necesitan más o menos 250 litros de agua por persona. Calculen en servicios higiénicos el baño, el agua, el alimento y todo. Piensen lo que significa una familia que tiene 5 chiquillos y que hay un pilón cada 5 cuadras. Piensen en lo que significa que haya en Chile 3.200.000 personas que no tienen agua potable. Estos son los problemas de la vida diaria que los funcionarios nuestros no deben jamás olvidar. Los funcionarios, percatados de los problemas en general, los que afectan al país, pueden contribuir a elevar la conciencia crítica de la gente, lo que será indispensable para poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto. A mí me parece que ningún funcionario puede desconocer por qué expropiamos Textil Bellavista en Tome. Por eso, el ministro de Economía hizo muy bien, no solo en buscar la fórmula legal con el asesor jurídico del gobierno, presidente del Consejo de Defensa Fiscal, Eduardo Noboa, sino además explicar los antecedentes financieros o económicos que permitieran impactar de tal manera que hasta ahora nadie se ha atrevido a decir que es una medida injusta. Las compañeras. Inmediatamente el compañero Allende aclaró: lamento que en una tan numerosa reunión de jefes de servicio hayan tan pocas compañeras. Debo decirles que planteé reiteradamente a los jefes de partido, sin encontrar una gran respuesta, que se designara el máximo de mujeres, de compañeras en cargo que a mi juicio podrían ser desempeñados por ella, sobre todo en el campo de intendencias, gobernaciones, subdelegaciones o direcciones de determinados servicios. Se han designado, eso sí, más que en otros gobiernos. Sin embargo, no es suficiente. Nosotros hemos estado planteando el reconocimiento a la igualdad de capacidades con nuestras compañeras y debemos ser consecuentes. Hemos elevado de 12 a 20 escudos el salario mínimo que regirá para el hombre y la mujer, con lo cual terminaremos con esa odiosa discriminación. Carabineros y las Fuerzas Armadas. Compañero Allende, ante la totalidad de los jefes de servicios, puntualizó: si hay una cosa que me conturbó, que me dolió incluso más que lo sucedió en la Universidad de Concepción, fue lo acontecido en la población de Barrancas. Un compañero fue herido a bala por un carabinero, y caramba, que fue satisfactorio que el propio ministro del Interior, José Toja, no a requerimiento mío, sino por espontánea decisión de él, fuera rápidamente allá. Luego, personalmente llamé al general, director de Carabineros subrogante, y le pedí que también se dirigiera al retén a dar las instrucciones pertinentes y a suspender al capitán a cargo mientras se hacía el sumario, pero un sumario con mayúsculas, no buscando un culpable, sino encontrándolo si existía. Y como me parecía de tal gravedad el hecho, 48 horas después conversé en la escuela de carabineros con todos los jefes superiores y todos los oficiales medios, hasta capitanes de la provincia de Santiago. Había 500 oficiales y jefes. Durante 1 hora y media expliqué cuál era la política del gobierno popular. Les di a conocer claramente el significado de lo que queríamos hacer. Mostré cifras y antecedentes e informé que no queríamos politizar desde el punto de vista partidario a la gente, pero que estimábamos que las Fuerzas Armadas y los carabineros debían tener conciencia de cuál era el camino que el gobierno había trazado y qué medidas había que tomar para alcanzarlo. Puntualicé en cada caso concreto cómo estimábamos que debía actuar Carabineros. Señalamos que para nosotros ese cuerpo es una institución respetable que vamos a perfeccionar al máximo. Aquí
Salvador Allende enfatiza la necesidad del compromiso de todo el sector público en el desarrollo de las reformas. Es algo de lo que Petro también se queja. Las reformas están trancadas en el gobierno, las Cortes Constitucional derriba los decretos de emergencia. Para ellos, que la gente se muera de hambre y de sed en La Guajira porque son indígenas no importa. Sobre los carabineros, pues todos sabemos en qué terminó el gobierno de Allende. Afortunadamente a esta altura Petro ha destituido más o menos 70 generales y eso ha llevado a que no hayan desaparecidos, que se sepa, a que se decomise más o menos en promedio más de una tonelada diaria de cocaína, que es donde realmente se afectan al narcotráfico. Pero exigen del pueblo una movilización, si no las reformas no saldrán adelante. Cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos, como dice Shakira en su última canción, que yo la he publicado porque dio en el clavo, Shakira dio en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, lo que queremos es que no haya acoso, lo que queremos es que la señora de los tintos, la trabajadora, no sufra, que tiene que prácticamente subirse en un Transmilenio 2 horas hasta su casa después de una jornada laboral de 10 o de más horas y no puede ver a sus hijos prácticamente, llega cansada, llega agotada, llega explotada. Así no puede ser el trabajo en Colombia. El trabajo en Colombia debe ser digno, debe tener una jornada digna, debe tener días de descanso, debe el trabajador y la trabajadora tener la oportunidad de abrazar a su familia, a sus hijos como seres humanos. Eso es lo que queremos en la reforma laboral. No va a crear desempleo, como dicen los críticos, al contrario. Lo que queremos es que la empresa misma se convierta en una familia solidaria y no en un hombre que con el látigo le pega al trabajador o lo regaña o acosa a la trabajadora. Lo que queremos es dignidad en el sitio de trabajo. Eso es lo que busca la reforma laboral. El siguiente es el primer mensaje del presidente Allende ante el Congreso, mayo de 1971. En la recopilación, el Partido Socialista habla de la legalidad de las reformas que propone el gobierno de la Unidad Popular. Principio de legalidad. El principio de legalidad rige hoy en Chile, ha sido impuesto tras una lucha de muchas generaciones contra el absolutismo y la arbitrariedad en el ejercicio del poder del Estado. Es una conquista irreversible mientras exista diferencia entre gobernantes y gobernados. No es el principio de legalidad lo que denuncian los movimientos populares. Protestamos contra una ordenación legal cuyos postulados reflejan un régimen social opresor. Nuestra normativa jurídica, las técnicas ordenadoras de las relaciones sociales entre chilenos responden hoy a las exigencias del sistema capitalista. En el régimen de transición al socialismo, las normas jurídicas responderán a las necesidades de un pueblo esforzado en edificar una nueva sociedad, pero legalidad habrá. Nuestro sistema legal debe ser modificado, de ahí la gran responsabilidad de las cámaras en la hora presente, contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende en gran medida que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista, conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que responsablemente queremos evitar. Limitaciones a la acción del gobierno. Somos fundamentalmente distintos de gobiernos anteriores. Este gobierno siempre dirá la verdad al pueblo. Creo que es mi deber manifestar honestamente que hemos cometido errores, que dificultades imprevistas entorpecen
la ejecución de los planes y programas, pero aunque la producción de cobre no fuera la señalada, aunque la producción de salitre no llegara al 1.000.000 de toneladas, aunque no construyamos todas las viviendas previstas, en cada uno de estos rubros superáramos con largueza la más alta producción de cobre y de salitre y de casas que registre nuestra nación. La construcción del área de propiedad social es uno de nuestros grandes objetivos. La incorporación a ella de la mayor parte de nuestras riquezas básicas del sistema bancario, del latifundio, de la mayor parte de nuestro comercio exterior, de los monopolios industriales y de distribución, es una tarea ya iniciada que debemos profundizar. En el plano económico, instaurar el socialismo significa reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones de propiedad y una redefinición de las relaciones de producción. En este contexto, la construcción del área de propiedad social tiene un significado humano, político y económico, al incorporar grandes sectores del aparato productor a un sistema de propiedad colectiva, la sociedad de los medios de producción, con ciudadanos. En 6 meses de gobierno hemos actuado en todos los frentes con decisión. Nuestra labor económica está dirigida a quebrar las barreras que impiden el total florecimiento de nuestras potencialidades materiales y humanas. En 6 meses de gobierno hemos avanzado con energía por la senda del cambio irreversible. El informe impreso que acabamos de entregar da cuenta cumplida y detallada de nuestra actuación. Chile ha iniciado la recuperación definitiva de nuestra principal riqueza básica, el cobre. La nacionalización de nuestro cobre no es un acto de venganza o de odiosidad a grupo, gobierno o nación alguna. Estamos, por el contrario, en actitud positiva de ejercer un derecho inalienable para un pueblo soberano, el disfrute pleno de nuestros recursos nacionales explotados con trabajo y esfuerzo nacional. Recuperar el cobre es una decisión de Chile y exigimos el respeto de todos los países y gobiernos por una decisión unánime de un pueblo libre. Pagaremos por el cobre si es justo pagar, o no pagaremos si es injusto hacerlo. Velaremos por nuestros intereses. Seremos implacables si comprobamos que la negligencia o la actividad dolosa de personas o entidades perjudican al país. Hemos nacionalizado otras de nuestras riquezas fundamentales, el hierro. Hace poco tiempo culminó una negociación con la Bethlehem Corporation, en virtud de la cual la minería del hierro pasó íntegramente al área de propiedad social. Estudiamos en estos momentos la constitución del Complejo Nacional del Acero, que agrupará 6 empresas en torno a la CAP. El acuerdo con la industria americana ha mostrado una vez más que el gobierno ofrece un trato equitativo al capital foráneo, sin renunciar a los intereses básicos de nuestra nación. Pero no estamos dispuestos a tolerar el menosprecio de nuestras leyes. Es decir, el gobierno pasó absolutamente todo por el Congreso, solo que la democracia cristiana, que se sabía de antemano conservadora y afecta los intereses de las empresas privadas, especialmente las americanas, pues iba a impedir el desarrollo del proceso. Digamos que en esa parte es normal. En el Congreso de Colombia los partidos uribistas evidentemente se oponen a todo. Lo que no esperábamos era la tradición de congresistas que se hicieron elegir por movimientos afectos al presidente Petro y que buscan torpedear sus reformas. En especial, y la representante paradigmática de esta tradición es Catherine Miranda, del Partido Verde. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Una cámara de Noticias 1 detalló segundo a segundo cómo se fraguó en la plenaria de la Cámara la aprobación de una subcomisión de salud que, si funciona, entorpecería el debate a la reforma original del gobierno. Gustavo Monge. Mónica, las representantes Catherine Miranda de la Alianza Verde, Carolina Arbeláez de Cambio Radical y Julia Miranda del Nuevo Liberalismo distrajeron a un ingenuo David Racero del Pacto Histórico, quien ni siquiera se dio cuenta de que ellas radicaron e hicieron aprobar a pupitrazo la creación de esa subcomisión.
Una cámara de Noticias 1 fue testigo directa de la manera descuidada, irresponsable y engañosa como algunos representantes encabezados por 3 conocidas parlamentarias hicieron aprobar en una parodia de votación en la plenaria una subcomisión para presentar otra propuesta de reforma a la salud diferente a la que ya se venía discutiendo en el Congreso. En medio de un salón semivacío con sillas desocupadas, con corrillos de parlamentarios ajenos a lo que leía la mesa directiva, ruido, risas y abrazos entre amigos, las representantes Carolina Arbeláez de Cambio Radical, Julia Miranda del Nuevo Liberalismo y Catherine Miranda de la Alianza Verde tramaban algo, según se ve, en sus expresiones y secretos. Las 3, especialmente Carolina Arbeláez, parecían haberse puesto de acuerdo en entretener a un ya distraído David Racero, líder del pacto histórico en esa corporación, para cuidar los intereses del gobierno Petro. Después de un rato de charla, también la representante defensora del petrismo, María Fernanda Carrascal, se unió al combo de amigos. Julia Miranda, quien no se ha declarado en oposición al gobierno, volvió a cambiar de puesto para firmar el documento que resultó ser la propuesta de creación de la Subcomisión de Salud. Catherine Miranda salió corriendo hacia la mesa directiva, en donde también todo parecía dispuesto para tramitar rápidamente la aprobación de la Subcomisión de Salud. Los minutos siguientes, y cuando Racero ahora estaba distraído con la charla de Andrés Forero del Centro Democrático, en la mesa directiva, presidida por el conservador Fernando Niño, se empezó la lectura de la proposición. Donde se garanticen los principios de participación. Fue cuando Catherine Miranda mostró impaciencia que se notaba en sus gestos de acelerar el momento de la aprobación. La gran mayoría de los presentes continuaban distraídos. El secretario de la Cámara, Jaime Lacutir, pidió a la desconcentrada plenaria decir si aprobaba o no la creación de la Subcomisión de Salud. En menos de 3 segundos fue aprobada a pupitrazo. Aprueba la plenaria el orden del día con las proposiciones. Aprueba, presidente. Pero por lo que se ve en las imágenes de Noticias 1, solo las 3 conspiradoras y 2 o 3 parlamentarios golpearon sus curules en señal de aprobación. No menos del 85% de los presentes supieron de qué hablaba Lacutir cuando dio la propuesta por aprobada. Los miembros del pacto siguieron sin enterarse. Solo se dio cuenta de la contrariedad que esa subcomisión implicaba para la reforma a la salud del gobierno el subsecretario Raúl Ávila, quien dando lectura a la proposición gesticulaba hacia donde se sienta la bancada gubernamental, advirtiéndole que escuchara lo que se acababa de fraguar. Un golpe a la reforma a la salud. Señor secretario, se pone en consideración de la plenaria el orden del día leído junto con las proposiciones presentadas. Aprueba la plenaria el orden del día con las proposiciones. Aprueba, presidente. Otro documento es la conversación con Allende de Jerry Bright. ¿Logrará Chile implantar el socialismo? Al final de cuentas, Chile ha sido siempre el primero en la historia. No debe sorprenderse hoy como ayer, Chile parte a explorar las posibilidades de la época, como francotirador con alguna ventaja sobre sus vecinos. Cualquier historiador de América Latina sabe que es en este laboratorio de experimentación social que han aparecido anticipándose a la evolución del continente, la primera mutual obrera, Sociedad de Artesanos en 1847, sin el menor asomo de una conciencia de clase. El primer ferrocarril, 1851. La legislación civil más adelantada de su tiempo, Andrés Bello en 1855. La primera ley de sufragio universal que haya entrado en vigor, 1884. La primera legislación social efectivamente aplicada, la ley del reposo dominical en 1907. Una de las mejores enseñanzas laica y obligatoria, 1909. La primera república socialista de América, 1932. Bautizada así por el decreto ley después del golpe de Estado de Marmaduke Grove, el primero, sino el único gobierno de Frente Popular del continente, 1938, etcétera, etcétera, etcétera. Sería difícil encontrar en otro país de esta parte del mundo una burguesía más precozmente constituida, segura de ella misma y expansionista, así como hallar un movimiento obrero tan sólidamente instalado desde comienzos de siglo en sus posiciones de clase. Todo pasa como si el liberalismo y el socialismo nacientes, como si las formas de desarrollo burgués y las formas del desarrollo proletario, las unas y las otras, las unas contra las otras, al mismo tiempo,
hubieran escogido este país capitalista, dependiente, para intentar las primeras operaciones latinoamericanas para poner pie en el continente. Desde noviembre del 70 hasta hoy, enero del 71, el gobierno popular no estuvo ausente. En el espacio de 2 meses, mientras en numerosos puntos del territorio, obreros, agrícolas y trabajadores toman libremente la iniciativa, él mismo pasa la ofensiva en diferentes frentes, económico, social y diplomático. A la mañana siguiente del traspaso de poderes, la gran burguesía, por boca de El Mercurio, resolvió resignarse a lo inevitable, abandonando una parte para no perderlo todo. Declaraba suscribirse a todas las medidas de justicia social y se dio maña durante un mes, mezclando la adulación con la amenaza para separar a Allende de los partidos obreros, porque un presidente de la República no puede ser sectario, es decir, porque un socialista en el poder tiene la obligación de olvidarse de su condición de socialista. Mal les fue. El compañero presidente se reveló como el más irrecuperable de todos, inflexible en la ejecución del programa, inyectando al movimiento popular dinamismo y audacia, pivote de sus diversos componentes y motor del conjunto. A fin de año, ofreció al país un regalo de Navidad inesperado, la estatización de los bancos por encima del Congreso, mediante la compra de sus acciones a los pequeños accionistas. Esta medida, aparentemente anodina, reviste una importancia capital para Chile, puesto que golpea en su fuente, río arriba, la potencia económica de la burguesía monopolista, quitándole su poder de arbitraje en materia de créditos y de préstamos, privándola a largo plazo de su control sobre los medios de producción, de información y de propaganda política. Esto significó la ruptura del armisticio y el comienzo de las hostilidades abiertas, unificación acelerada de los partidos y movimientos de derecha, llamados públicos a la subversión, movilización y atentados terroristas. Es claro que los intereses de la burguesía han sido los mismos desde el principio de los tiempos. Tim Garner lo cuenta abiertamente, la necesidad que tienen de tener a la gente sufriendo. Piden a los gobiernos 40 o 50% de desempleo. I think the problem that we've had is that we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. Tradies have definitely pulled back on productivity. They have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40-50% in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And we're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely laying people off, and we're starting to see less arrogance in the employment market, and that has to continue because that will cascade across the cost balance. El último documento que vamos a trabajar es el de la participación de los trabajadores. Se le entrega el control de las empresas del sector social. Empezamos por esta pregunta: ¿qué es la participación de los trabajadores para el Partido Socialista? La participación consiste en el traspaso del poder político, económico y social de manos de las minorías que hasta ahora habían gobernado y dirigido nuestro país, los dueños de los bancos y de las grandes empresas, los monopolios extranjeros y latifundistas, a manos de la clase trabajadora, a manos de los obreros, de los campesinos, de los empleados, de los técnicos y profesionales que están por los cambios que el país necesita. El pequeño grupo de capitalistas yanquis y chilenos que dirigió a nuestro país hasta ahora se preocupó solo de aumentar cada día más sus utilidades, los beneficios que sus empresas les daban, mientras que las condiciones de vida de los trabajadores empeoraban día a día. Los trabajadores, con su esfuerzo, eran los únicos que producían esas utilidades. Esta situación no podía cambiar
mientras esta minoría siguiera dirigiendo al país y las grandes empresas. Para terminar con esto, para que el esfuerzo productivo de la clase trabajadora sirva para satisfacer las necesidades de los trabajadores, que son la inmensa mayoría del país, es necesario que la clase tome en sus manos responsablemente la dirección política y económica del país y la dirección de las empresas del área social. Por esto, está hoy planteada la participación de los trabajadores. Y como dice el presidente López Obrador, hay que cumplir la Constitución. Hay que darle a los trabajadores las utilidades de su trabajo. Procurar que se cumpla con la Constitución y que se entregue el reparto de utilidades a los trabajadores. En el caso de la minería está cumpliéndose. Hay discrepancias, pero en el caso de Cananea comentaba yo que recibieron en promedio 600,000 pesos de reparto de utilidades, en Nacosari 300,000. Me equivoqué el día que hablé del tema porque pensaba yo que era el sindicato del senador Napoleón Gómez Urrutia, que había llegado a un acuerdo con el Grupo México, y no, es la CTM, pero llegaron al acuerdo y no estalló la huelga, y está en análisis precisamente el monto de utilidades de la empresa, y aceptaron que el SAT intervenga para definir cuánto fue la utilidad de la empresa y cuánto le corresponde a los trabajadores. ¿Por qué y para qué la participación de los trabajadores? La clase trabajadora enfrenta en la actualidad un desafío histórico al tomar en sus manos las decisiones, tanto a nivel nacional como las de las empresas del área social. Estas nuevas tareas que les corresponden a los trabajadores los transforman de simples herramientas al servicio de aumentar incansablemente las utilidades de los grandes empresarios en trabajadores con la responsabilidad de decidir sobre la marcha del país y el funcionamiento de las empresas del área social. Antes eran los patrones los que tenían en sus manos las grandes empresas. Hoy es la clase trabajadora. Ahora los trabajadores tienen que demostrar que son capaces de dirigir estas empresas en mejor forma que los antiguos patrones. Esto constituye un gran desafío y una gran responsabilidad. Es necesario que las empresas del área social sean más eficientes, más productivas que antes. Para lograr esto, los trabajadores deben participar activamente en todo el proceso de producción, desde los niveles donde se decide la marcha de la empresa hasta cada uno de los frentes de trabajo. Esta es la única forma en que los recortes, las reformas, los ajustes no vayan contra los trabajadores, estén ellos al frente. Eso le recordaba a Néstor a la entonces ministra Patricia Bullrich, criticándole el recorte del 30% del ingreso a los pensionados. Háganme el favor, 30% a los pensionados que no tenían otro tipo de ingreso, siempre contra los débiles. ¿Cómo están? ¿Fracasó el modelo económico y ustedes no lo reconocen, ministra? ¿Y por eso estamos de ajuste en ajuste? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? Si la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes
porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Ser audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen. Es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hace en cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. El manejo de los excedentes de la empresa. Estos excedentes o utilidades producidos en las empresas del área social tendrán tres destinos fundamentales. Servirán para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la empresa a través de no solo mayores remuneraciones, sino también a través de construcciones de balnearios y casas de reposo para los trabajadores y sus familias, de lugares de esparcimiento, de mejoramiento de la asistencia médica y de la educación, de programas de construcción de viviendas. Servirán en segundo lugar para mejorar y ampliar la empresa mediante las inversiones necesarias y servirán por último, pero en forma muy importante, para desarrollar la estructura productiva del país, para crear nuevas industrias, nuevas fuentes de trabajo que signifiquen terminar con la cesantía, que es uno de los azotes de la clase trabajadora. Bajar el desempleo, aumentar la industrialización del país, que los pobres no se mueren de hambre, es lo que ha hecho el gobierno de Petro en un poco más de un año. Por eso, por afectar los intereses de los verdaderos dueños del país, de Sarmiento Angulo y todos los demás que además son dueños de los medios de comunicación, es que está muy fundamentada la amenaza o el miedo que tenemos de un golpe de Estado en Colombia. Se encuentra el gobierno nacional tras la declaración de un coronel en retiro, quien aseguró que buscan sacar de su cargo al presidente Petro. David Parra, ¿a qué se refería el ex militar y qué es lo que dice el gobierno? Ana María, pues aumenta la tensión entre el gobierno nacional y la fuerza pública, especialmente con los militares en retiro. Esto tras las declaraciones de Joan Marulanda, quien fuese el expresidente de ACORE, de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, y quien aseguró que buscaban sacar al presidente Petro de su cargo. En el siguiente informe, los detalles. En las últimas horas, una declaración pública de Joan Marulanda, expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ha generado alerta en el gobierno nacional. Yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas, en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Estas palabras fueron el detonante para que el presidente Gustavo Petro se planteara un interrogante e hiciera un llamado. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Inclusión de los trabajadores en la dirección del país. Los trabajadores como clase participan en la dirección del país a través de los partidos políticos de la clase y a través de las organizaciones de la clase trabajadora, como son la CUT, las federaciones, confederaciones y sindicatos únicos. 3 trabajadores, 3 obreros son hoy ministro de Estado. La Central Única de Trabajadores tiene representación en el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, en la Oficina de Planeación Nacional, en la dirección de la Corfo y en todos los organismos de planificación económica y social. Las federaciones tienen representantes en los organismos de planificación sectorial de la Corporación de Fomento, etc. Allí, los trabajadores hacen valer sus planteamientos, que representan los intereses generales de todos los trabajadores del país, participando en forma real y efectiva en la planificación del desarrollo, la que posteriormente se aplicará a las empresas en forma de planes y programas de producción. Esta participación, que de verdad se escucha las bases, es lo que exige Juan Carlos Monedero, que Podemos vuelva a hacer con los círculos. Los círculos prácticamente lo son todo para Podemos. Es decir, y por eso dimití de la ejecutiva,
Os dije que construimos los círculos, porque los círculos eran lo que nos iban a convertir en un partido diferente. Y que si los círculos no funcionaban, podíamos terminar siendo un partido como los demás. Y funcionaba muy bien la maquinaria electoral. Y ha funcionado muy bien, 5 millones de votos y 71 diputados. Ha funcionado de lujo. Pero los círculos no. Y también nos equivocamos en una cosa. Pensábamos que íbamos a hacer las cosas de manera diferente y no es verdad en muchos casos. Dale un carguillo y verás cómo es Juanillo. Y también pasa aquí en Cataluña. Hay gente que se le ha subido el cargo a la cabeza. Hay gente que no ha mandado esta convocatoria porque entendía que no éramos de su cuerda. Y eso no se hace en Podemos. Eso no se hace en Podemos. ¡Bravo! Esto es vieja política. Eso ¡Sí es se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Cómo los trabajadores dirigirán a las empresas? La participación de los trabajadores en las empresas del área social tiene dos líneas, una línea de decisión y una línea de asesoría. Línea de decisión está constituida por el Consejo de Administración de la empresa, que reemplaza al antiguo directorio. Este es el organismo que decide sobre la marcha de la empresa. Está formado paritariamente por representantes de los trabajadores, representantes del gobierno y un presidente, que es designado por el presidente de la República o el organismo estatal correspondiente. Los representantes de los trabajadores son elegidos en votación secreta y directa por la asamblea de todos los trabajadores de la empresa. Los representantes de los trabajadores no obtienen remuneración especial por desempeñarse como miembros del Consejo de Administración y siguen en la producción percibiendo las remuneraciones correspondientes a su labor en ella. Tienen, sin embargo, todas las facilidades necesarias para poder actuar en el Consejo de Administración. Los dirigentes sindicales no pueden ser al mismo tiempo representantes de los trabajadores en el Consejo de Administración. Estos cargos son incompatibles. Sin embargo, pueden presentarse como candidatos a la elección de representantes y si son elegidos, deberán optar entre su cargo de dirigente sindical o de representante de los trabajadores en el Consejo de Administración. Línea de asesoría. Está formada por los comités de producción de las unidades productivas de la empresa, laboreros, talleres, secciones departamentales, etc. Los comités de producción estarán constituidos por un número de 3 a 7 representantes de los trabajadores, elegidos en votación secreta y directa por todos los trabajadores de la respectiva unidad productiva. Estos trabajadores tenían la responsabilidad de ajustar la empresa a las necesidades que fueran surgiendo, ajustar la producción. Hoy diríamos que nada hubiera nada mejor para entender el cambio que estamos, en que ya no el trabajo no es manual, el trabajo no es de horas y horas en la fábrica, sino el trabajo, como dice Pepe Mujica, ya es del cerebro. En una época de cambio fenomenal, que hasta ahora el capital era una cosa importantísima en el desarrollo de los países, pero de aquí en más, la capacidad de inteligencia en una sociedad empieza a ser un factor decisivo. Que los latinoamericanos necesitamos meter una fortuna en los que están naciendo, en la cabeza, para que estén a la altura del tiempo que se viene. Porque el mundo se va a ir dividiendo en, como dice Harari, los irrelevantes y los dueños del conocimiento del otro lado. Si nos quedamos de brazos cruzados no vamos a servir ni para que nos exploten, porque no nos precisan. ¿Por qué? Porque esta revolución tecnológica, los economistas dicen, cada vez que ha habido un avance tecnológico, aparecen nuevas fuentes de trabajo. Pero ahora apareció un fenómeno que sustituye esto, el tejido nervioso. Esto es una revolución de otra categoría.
La agricultura del futuro van a ser como unos palos robotizados que van haciendo agujeros y ponen la semilla con fertilizante y todo lo demás. No hay tractores ni nada de lo que conocemos, ni gente. Entonces, se necesita una sociedad muy inteligente, muy capacitada para esa, y la plutocracia tendrá que entender que ciertas máquinas van a tener que pagar para mantener a la gente, porque la gente va a vivir más y va a trabajar menos. Trabajadores a los controles. Puesta en marcha. La puesta en marcha de la participación le corresponde a un comité paritario, compuesto por representantes de los sindicatos y de la dirección de la empresa. Los representantes sindicales deben ser designados por la directiva, pudiendo ser miembros de la directiva o trabajadores de base que ésta designe. Le corresponde al comité paritario elaborar un reglamento sobre participación de los trabajadores de la empresa respectiva, adaptando las normas básicas de participación al caso específico de la empresa que se trate. El reglamento sobre participación, una vez elaborado, deberá ser aprobado por la Asamblea de todos los trabajadores de la empresa y por el Comité Ejecutivo Nacional, CUT Gobierno de Participación. Una vez elaborado el reglamento y aprobado, terminan las funciones del comité paritario y se disuelve. Las normas básicas de participación contienen los principios generales y los organismos fundamentales de participación, los que deberán ser respetados y contemplados en el reglamento de participación de cada empresa, para mantener una cierta uniformidad de la participación de las empresas del área social de todo Chile. Una de esas normas básicas es un salario digno, como el que les ofrece Lula da Silva a los trabajadores de Brasil o el propio Salvador Allende en su presentación en el Congreso. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, participó el lunes en Sao Paulo en un acto sindical por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y confirmó un reajuste del salario mínimo y beneficios impositivos para los trabajadores, dos promesas de campaña. Instituimos otra vez el aumento del salario mínimo por encima de la inflación. De aquí en adelante, el trabajador recibirá, además de la inflación, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto. Lula firmó un decreto que eleva el sueldo mínimo para trabajadores, jubilados y pensionistas a unos $265. Esto representa un aumento de poco más de $3,5 frente al valor vigente, fijado en diciembre por el expresidente Jair Bolsonaro, al final de su mandato en 2022, pero retoma una política de valorización real del salario. Lula confirmó su promesa de aumentar el valor mínimo exento de impuesto a la renta, que pasó el lunes de unos $380 a unos $529, equivalente a 2 salarios mínimos. O trabajador que ganaba acima El trabajador que gana por encima de los 1.903 reales pagaba impuestos sobre la renta porque ganaba por encima de los 1.900. Ahora aumentamos el límite a 2.640. Hasta 2.640 nadie más va a pagar un centavo de impuestos sobre la renta. El mandatario afirmó que hasta el fin de su mandato en 2026, ese tope alcanzará los 5.000 reales, equivalente a unos $1.000. En el acto, Lula defendió la paridad salarial entre hombres y mujeres y la mejora de los derechos laborales de quienes trabajan por aplicaciones digitales, como repartidores y choferes sin contrato de trabajo. Tenemos como meta construir el socialismo, pero sabemos que el socialismo nos impone por decreto. Sin premura, pero sin claudicaciones, caminamos, rompiendo la maraña de los intereses creados, a edificar una auténtica sociedad donde desaparezca la injusticia, la explotación, la miseria moral y fisiológica, donde el hombre del pueblo tenga derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, a la salud, al descanso y la recreación, una nueva sociedad donde fundamentalmente el pueblo organizado sea el gran ejecutor de este proceso. Estamos haciendo
nuestra revolución afianzada en la conciencia revolucionaria de los trabajadores chilenos. Así como la emancipación del esclavo libera al amo, así la construcción socialista con que se enfrentan los pueblos de nuestro tiempo tiene sentido tanto para las naciones desheredadas como para las privilegiadas, ya que unas y otras arrojarán las cadenas que degradan su sociedad. Señores miembros del Congreso Nacional, aquí estoy para incitarles a la hazaña de reconstruir a la nación chilena tal como la soñamos. Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciben, por la educación que se les ofrece, por lo que comen. Un Chile en que la capacidad de cada hombre y de cada mujer encuentren cómo aflorar, no en contra de los demás, sino en favor de una vida mejor para todos. Para terminar, la puesta en marcha del proceso de participación, su seguimiento y evaluación, se creó un Comité Ejecutivo Nacional, Gobierno de Participación, al cual deben recurrir las organizaciones sindicales y los ejecutivos de las empresas para la correcta aplicación de la participación según los lineamientos centrales de las normas básicas. Las transformaciones revolucionarias que el país necesita solo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente. Gracias por llegar hasta acá, gracias por su paciencia, gracias por su interés en este tema apasionante de una persona que muy difícilmente creyéramos que vivió entre nosotros, como el presidente compañero, el doctor Salvador Allende Gosse. Los invito a acompañarnos la semana entrante cuando hablemos del gobierno de la Unidad Popular y el sector salud. Por favor, darle like al video, por favor suscribirse al canal, no tiene ningún costo. Y los dejo con Eduardo Galeano hablando en la Claxo sobre los trabajadores de Chicago. El video completo de la participación del maestro Galeano está también en el canal. A esta pregunta, más que nunca actualizada, los derechos de los trabajadores, un tema para arqueólogos, más que nunca actualizada, en estos tiempos de crisis, en los que más que nunca los derechos están siendo despedazados por el huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación y está arrojando al tacho de la basura más de 2 siglos de conquistas obreras. Voy a leer los textos y cada uno con su titulito. La tarántula universal. Ocurrió en Chicago en 1886. El 1 de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Philadelphia Tribune diagnosticó: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de 8 horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, muchos de ustedes lo saben, pero nunca está de más repetirlo, 4 dirigentes obreros acusados de asesinato fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. Se llamaban Georg Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y
August Spies, marcharon a la horca y mientras el quinto condenado, Louis Link, se había volado la cabeza en su celda. Cada 1 de mayo el mundo entero lo recuerda. Que dicho sea de paso, les cuento que yo estuve en Chicago hace unos, no me acuerdo ahora, pero 7, 8 años, y les pedí a mis amigos que me llevaran al lugar donde todo esto había ocurrido. Y no lo conocían. Y entonces me di cuenta de que en realidad esta ceremonia universal, la única fiesta de veras universal que existe, en Estados Unidos no se celebraba. O sea, era en ese momento el único país del mundo donde el 1 de mayo no era el Día de los Trabajadores. En estos últimos tiempos eso ha cambiado. Recibí hace poco una carta muy jubilosa de esos mismos amigos contándome que ahora había en ese lugar un monolito que recordaba a estos héroes del sindicalismo y que las cosas habían cambiado y que se había hecho una manifestación de cerca de 1 millón de personas en su memoria por primera vez en la historia. Y la carta terminaba diciendo: ellos te saludan. Al año siguiente, bueno, sigo con la lectura. Cada 1 de mayo el mundo entero recuerda a esos mártires y con el paso del tiempo las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miden las jornadas de trabajo con aquellos relojes derretidos de Salvador Dalí.